Hace un par de años en la reconocida yeshiva de Ponovich sucedió un suceso fuera de lo común. Había un estudiante el cual se escapó varias veces en Shabbat y hacía Hilul Shabbat. Cuando los rabinos vieron esto, se quedaron totalmente perplejos, no entendían el porqué de su forma de actuar, al punto en el que pensaron que lo mejor era sacarlo de este lugar. Con ellos fueron con el Rosh HaYeshiva, que es el director de todo este centro de estudios judaicos. El Rav Shach les preguntó: ¿cómo está este niño en su casa? ¿Cómo están las cosas en su casa? ¿Cómo está el Shalom Bait de sus padres? ¿Cómo está la situación económica en su casa? A lo cual los rabinos le dijeron: la verdad es que no tenemos la menor idea, ¿cómo vamos a saber eso? Rav Shach se levantó y les dijo: ¿cómo puede ser que no saben eso? Pero sí saben que quieren sacar a esta persona de la yeshiva. Y les dijo: salgan de aquí, no los quiero ver. Los rabinos se quedaron bastante perplejos, no entendían por qué el Rav les había hablado de esta forma. Pero el Rav Shach, como un gran tzadik y un gran erudito de la Torah, sabía que todo comienza en la casa. En cualquier tipo de situación, cuando estamos en contacto con niños o adolescentes, ya sea siendo el maestro o el padre o el consejero, no importa, pero cuando estás en contacto con niños, uno tiene que tener mucho cuidado. Todo este tema de la educación ha sido muy mal interpretado y muchas veces ha sido llevado a simplemente puntos en los que le hacen más daño al niño de lo que le hacen bien. Mucha gente cree que la educación tiene que ser que el niño obedece tajantemente a las órdenes, ya sea del maestro o de los padres. Pero en realidad eso no es así. En realidad toda esta época de crecimiento y de desarrollo de los niños, desde el nacimiento hasta los 12 años en las mujeres o los 13 años en los hombres, es una etapa muy importante y muy única en la vida. No podemos relacionarnos con ellos de la misma forma. Tenemos que ser muy cuidadosos. Realmente ver lo que dice el judaísmo acerca de todo este proceso y ver cómo hay un paralelismo con los nuevos descubrimientos en psicología como en la neurociencia es simplemente abrumante. Es impresionante cómo sabían esto ya hace miles de años. Esperemos que podamos hacer una serie hablando de esto, de todo este proceso del nacimiento hasta que uno va creciendo. Pero por ahora tenemos que entender que esta época es diferente. Y podemos ver cómo la Torah nos da una cierta indicación de esto. En la Perashá Emor está escrito: el Eterno dijo a Moshe: di a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles: ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. Lo interesante ver es cómo se utiliza la palabra de decir dos veces. En realidad no hay ninguna necesidad de hacerlo. Y Rashi se da cuenta de esto. Y nos dice que esto es para enseñarnos que los adultos tienen que enseñarle a los menores de edad. Y hay algo muy interesante. Si la Torah nos puede decir a nosotros que tenemos que tener cuidado, es decir, la Torah nos advierte a nosotros, ¿por qué la Torah no puede venir a advertir también a los menores de edad? ¿Por qué tiene que haber este proceso intermediario donde nosotros vamos a decirles a ellos? Y nos dice el Rav Yitzhak Glorinetz que esto nos viene a enseñar un principio maravilloso. Nos dice que los hombres menores a 13 años, antes del Bar Mitzvah, como bien es sabido en el judaísmo, no son personas que estén obligadas al 100% a cuidar la Torah. Así que no se les puede exigir lo mismo. El niño aún está en un proceso de maduración. Y por lo tanto, la Torah es mucho, pero mucho menos estricta con ellos. La Torah comprende que hay un proceso de maduración donde tienen que cuidar mucho al niño y por lo tanto no lo obliga a hacer las cosas que una persona adulta tiene obligación de hacer. Y eso es algo maravilloso porque la neurociencia nos viene a decir que tenemos diferentes partes en el cerebro. Uno de ellos es el reptiliano, pero el más, no sé si importante, pero es el más característico del ser humano. Es el cerebro prefrontal. Es ahí lo que nos hace realmente humanos. Y esa parte del cerebro empieza a desarrollarse con una mayor intensidad a partir
de los 13 años. Es justamente cuando la persona hace su bar mitzvah y empieza a tomar responsabilidades de sus propios actos. Ahora, no solamente esto. Antes de eso, esta parte del cerebro no estaba madura. La misma parte del cerebro que está encargada de tener pensamientos analíticos. Es decir, un niño menor a los 13 años seguro que pudo haber tenido pensamientos analíticos, pero de un nivel muy bajo. A partir de los 13 años empieza a madurar y puede empezar a poner cosas en perspectiva. Y es por esto que los niños menores a 13 años todavía no tienen la capacidad de poner las cosas en perspectiva. Así que muchas veces eventos traumáticos les hacen mucho más daño que una persona adulta. Simplemente no tienen la capacidad de poder lidiar con eso. O sea, mentalmente, físicamente, no pueden. Y es por eso que las mayores teorías psicológicas nos dicen que los traumas vienen de la niñez, ya que los niños simplemente están a la intemperie de lo que pase en sus vidas. Ahora, esto ya nos vinieron a decir Jajamim, que hay que tener mucho cuidado de qué pasa en casa. Cómo hablas con el niño, cómo lo haces sentir, cómo hablas del mundo. Va a afectar básicamente su cerebro y toda su vida. Ya en un video pasado habíamos hablado acerca de la pobreza. Y como dijimos que la pobreza no necesariamente es algo malo, en realidad es algo muy bueno, que es la humildad que viene con esta pobreza. También dijimos que una persona a través de esta pobreza puede llegar a encontrar su máximo potencial. Pero hoy vamos a hablar de cómo la pobreza también puede llegar a ser muy mala. Pero no necesariamente la pobreza per se, sino cómo vives la pobreza. Una persona que está todo el tiempo preocupado, tal vez tenga toda la razón de estar preocupado. Tal vez no sabe qué va a hacer para comprar una casa, o pagar el coche, o pagar la colegiatura de los niños. Pero cuando él exterioriza estas preocupaciones y hace que los niños vean eso y lo absorban, los niños comienzan a tener una narrativa de cómo le voy a hacer en este mundo, porque simplemente no puedo. Y es por eso que la persona tiene que tener mucho cuidado y mucha conciencia de cómo se expresa de sus propios problemas. Sin duda alguna que hay que tener más cuidado en frente de los niños. Pero lo mejor sería que al día a día podamos ver el mundo de una forma mucho mejor. No por nada el judaísmo da un énfasis enorme al bitajón, a esta confianza que debemos de tener en Hashem. Porque el hecho de no tener esa confianza va a afectarnos y también a nuestros seres queridos. Porque aunque seas la persona más rica o más exitosa del mundo, hay muchas cosas, sino es que todo lo demás, lo cual no es seguro. Es más, ni siquiera es seguro que una persona exitosa vaya a seguir siendo exitosa en 10 años. Tal vez él no piensa en eso, pero sí se preocupa de encontrar el amor o de encontrar una buena esposa para sus hijos o de X problemas. Entonces, preocupaciones siempre van a haber. El problema es cómo vas a lidiar con ellas y cómo le vas a enseñar a tus hijos a lidiar con el mundo. Como dijimos, el problema en general no necesariamente es la pobreza per se, sino qué narrativa tienes en tu vida. Pero qué narrativa tienes realmente. Si estás solamente evadiendo los problemas y utilizas tal vez mecanismos de defensa para escapar de tu realidad, obviamente que eso va a afectar también a tus hijos. Así que el judaísmo promueve que te vuelvas consciente y que te vuelvas independiente y responsable de lo que existe, de la realidad. Pero tienes que saber que las cosas van a salir bien. Akadosh Baruj Hu le da a cada quien lo que necesita. Y también a ti te lo va a dar. Tal vez el problema es que crees que necesitas más de lo que realmente necesitas. Eso ya es un trabajo personal. Así que es muy importante tratar de crear un ambiente
respetuoso, amigable y seguro en nuestras casas. Sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros tiene sus mismos problemas también de la infancia. Y es por eso que la introspección es clave para no repetir patrones. Así que yo espero que podamos empezar este viaje interior y reconocer las cosas que tal vez inclusive hoy en día nos siguen afectando. Tal vez esa forma de ver el mundo o la falta del mundo que queremos afecta nuestra relación con nosotros mismos y últimamente con Akadosh Baruj Hu. Espero que estén bien y Shabbat Shalom.